Es una gran gozo y bendición estar con ustedes en este momento para el estudio de nuestra escuela sabática, que toda esta semana va a llevar por título Confianza en medio de una tempestad. Y si ustedes estudiaron la semana pasada, estuvimos estudiando en el libro de los Hechos cómo Pablo había estado en el barco con todos los presos, con toda la tripulación, enfrentando una dificultad porque había mucha tempestad y ellos en esos momentos la única forma de guiarse era a través del sol y de las estrellas. Pero como había habido esa tempestad, era imposible para ellos pues localizar el lugar para donde iban. Así es que tuvieron que hacer muchas cosas como parar la nave y ellos empezar a nadar a la isla más cercana. Para seguir adelante con el estudio, quiero que me acompañes en oración para pedir la bendición del Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de abrir tu santa palabra. Por favor, sé el invitado especial en este estudio. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ellos habían enfrentado todos esos problemas, como dijimos, y en Hechos 27-25 dice lo siguiente: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo no dejó ni un momento de predicar, de ser testigo para ese grupo de personas incrédulas, soldados malos. Él siempre tuvo una oportunidad para testificar. El comentario dice aquí en Primeros Escritos: vi que el propósito especial de Dios se cumplió en el viaje de Pablo por el mar. El Señor quería que la tripulación del barco presenciase manifestaciones del poder de Dios por medio de Pablo. Así es que ellos habían presenciado esa manifestación especial cuando Pablo advierte a los demás que era insensatez, porque ya ven que la tripulación querían ellos salir con la barca de rescate, pero lo que iba a provocar eso era un desastre, porque ellos se iban a estrellar entre las rocas y por cierto que nadie iba a quedar al mando de la nave y también pues ellos podían perecer. Así es que Pablo había sido de consuelo y de ayuda en esos momentos difíciles cuando había una tempestad en la nave. Así es que ellos naufragaron. El tema para este día es en la isla de Malta, y en esta isla ellos arribaron, y pues yo pienso de que a Pablo en esos momentos ellos lo dejaron en libertad por sí. Cuando ellos nadaron del barco a la isla, tuvieron que desatarlo del brazo del soldado que lo estaba siempre custodiando. Pero en esa isla ellos llegaron, y yo pienso de que tuvieron que, pues el soldado lo vigilaba a él de cerca, pero ya no encadenado al brazo de Pablo. La pregunta dice: ¿cómo fueron recibidos los náufragos en la isla de Malta y qué permitió a Pablo revelar inmediatamente el poder de Dios? Y en Hechos 28, 1 al 6 dice: y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita, y los bárbaros nos mostraron no poca
humanidad, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos o pues leña y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgada de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapada de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció, empero ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era como un dios. Así es que vimos cómo aquí, pues, cómo se manifestó inmediatamente el poder de Dios, porque Pablo había sido picado por una serpiente. Las manos de Pablo recogieron la leña que dio fuego para calentar a los pasajeros heridos. Cuando ellos vieron la víbora venenosa que se le había enrollado en el brazo, quedaron aterrorizados, pero Pablo con toda calma la sacudió sobre el fuego, sabiendo que no lo dañaría, porque confiaba implícitamente en Dios. Así es que vemos que pues en sí fue un milagro, porque siempre que la mayoría de los casos, cuando nos vemos enfrentados a esos animales, lo primero es atacarnos, pero en ese momento Pablo no recibió ningún daño. Así es que él tuvo muchas maneras de testificar, de ministrar a los isleños. Vamos a ver cómo fue la forma que él tuvo esa oportunidad. En Hechos 28, del 7 al 10, dice: y en aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y nos hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y este hecho también otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios, y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo no perdió oportunidad para sanar, y también él testificaba de Dios, y eso es lo que nosotros se nos manda a ser portadores de verdad, de traer a través del Espíritu Santo sanidad, pero no con el espíritu que tenemos de egoísmo, de envidia, de vanagloria. Ese don no se nos va a dar si nosotros no nos despojamos del pecado. En los últimos tiempos de la historia, hermanos, cuando no haya oportunidad de medicina, de médicos, solo las personas que se hayan dado a la tarea de prepararse como médicos misioneros, con corazón humilde, van a poder hacer estos milagros, porque el Señor va a estar con cada uno de ellos. Pero la preparación es ahora. El Señor nos llama. Hay un mensaje especial que cada miembro de la iglesia, dice un libro que se llama El Médico Misionero, cada miembro de la iglesia tiene que ser un médico misionero. Tenemos la responsabilidad, dice, los niños, las madres, los colportores, los evangelistas tienen la responsabilidad de estudiar
de estudiar cómo funciona el cuerpo humano, la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de estudiar para curar a los enfermos con los medios sencillos que son pues el agua, el barro, las plantas. Esa es la medicina que el Señor quiere que nosotros en estos momentos difíciles de la historia, cuando los medios, cuando los hospitales no se puede acceder a ellos porque te van a estar exigiendo ciertos requisitos en sí ya en los últimos momentos, cuando el pueblo de Dios se ha enfrentado a esa prueba de guardar el séptimo día, el sábado, y si no tienes, pues ahora están pidiendo porte verde, pero en esa oportunidad va a ser otra marca, otra identificación que vas a tener que presentar. Así es que, hermanos, Pablo tenía el poder del Señor para sanar. Durante los 3 meses que los náufragos se quedaron en Melita, Pablo y sus compañeros en el trabajo aprovecharon muchas oportunidades de predicar el Evangelio. De manera notable, el Señor obró mediante ellos. Por causa de Pablo, toda la compañía de los náufragos fueron tratados con suma bondad. Miren qué hermoso que por el testimonio de una persona, de Pablo y sus compañeros, los demás también, ellos fueron tratados con suma bondad. La testificación es el medio por el cual nosotros vamos a dar a conocer el Evangelio de Cristo. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y ser testigos de predicar de Cristo, de predicar el Evangelio. Vamos a terminar con una oración esperando que nos acompañes en el estudio de esta semana, que tiene lecciones impresionantes para la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu santa palabra. Gracias porque así como tú a Pablo le diste ese don, lo llenaste de tu Espíritu Santo para que pudiera hacer milagros, así se va a revelar tu Espíritu para los que te lo pidamos y con corazón humilde y constricto podamos acceder ante tu trono. Quédate con nosotros en esta semana y que tu bendición sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.